Durante años, había una pregunta que casi nadie hacía en voz alta. No porque no existieran rumores, no porque no existieran historias, sino porque hacerla podía costarte demasiado. La pregunta era simple: ¿quién podía detener a Sean Combs? O peor, ¿quién se atrevería? Porque cuando una figura acumula suficiente dinero, suficiente acceso, suficiente influencia cultural y suficientes relaciones estratégicas, ocurre algo peligroso: la percepción de intocabilidad. Y cuando esa percepción se instala, el silencio empieza a trabajar solo. Ese es el verdadero punto de partida de esta historia. No una fiesta, no un escándalo, no una portada. El silencio, porque lo más inquietante del caso Sean Diddy Combs quizá no sea lo que eventualmente explotó públicamente, sino cuánto tiempo una figura de ese tamaño pareció operar dentro de un ecosistema donde muy pocas personas parecían capaces o dispuestas a confrontarlo públicamente. Y hoy vamos a responder exactamente esa pregunta. ¿Cómo una de las figuras más poderosas del entretenimiento construyó un nivel de influencia que parecía blindarlo, y qué cambió para que todo empezara a colapsar? Porque esta historia no trata solamente de una celebridad, trata sobre poder, sobre reputación, sobre miedo, sobre cómo funciona Hollywood cuando ciertas personas se convierten en nodos demasiado grandes para incomodar fácilmente. Y si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que probablemente explica mejor que nada por qué figuras así pueden parecer intocables durante tanto tiempo. Porque para entender esta historia, primero hay que entender quién era Sean Combs dentro del ecosistema cultural estadounidense. No el personaje mediático superficial, el verdadero peso. Sean Combs nació en Harlem en 1969. Su padre, Melvin Combs, murió cuando Sean era niño. Ese dato aparece consistentemente en biografías públicas y entrevistas. Años después, Combs entraría a Howard University, aunque no terminaría sus estudios en ese momento, y comenzaría a abrirse camino dentro de la industria musical, primero como interno en Uptown Records. Y aquí empieza algo importante, porque no llegó como estrella, llegó entendiendo poder, redes, talento, percepción, ambición. Eso importa muchísimo, porque algunas figuras dominan por arte puro, otras dominan entendiendo estructuras. Sean Combs parecía entender ambas. Durante los 90, se convirtió en una de las figuras más influyentes del hip hop comercial estadounidense. Bad Boy Records, The Notorious B.I.G., producción, marca, moda, televisión, negocios, expansión constante. No era solo músico, era constructor de ecosistemas. Y eso cambia completamente el nivel de poder, porque cuando alguien deja de depender exclusivamente de una carrera artística y empieza a controlar acceso, oportunidades y relaciones, su influencia cambia de escala. Ese detalle es clave, porque el poder en entretenimiento rara vez se trata solo de fama. Se trata de quién conecta a quién abre puertas, quién cierra puertas, quién puede elevar carreras, quién puede congelarlas. Ese tipo de poder genera otra cosa: cautela y a veces miedo. No necesariamente miedo físico, miedo profesional, miedo reputacional, miedo a quedar fuera. Eso ha existido históricamente en múltiples industrias del entretenimiento. No estamos diciendo que toda persona poderosa opere igual. Estamos hablando de dinámicas estructurales conocidas. Y Sean Combs durante décadas fue indiscutiblemente una figura de enorme peso dentro de música, negocios y cultura pop. Eso es hecho. Ahora pensemos en lo psicológico. Si eres artista emergente, ejecutivo, producer, figura mediática, y alguien concentra dinero, conexiones,
acceso y prestigio. ¿Qué incentivo tienes para confrontarlo públicamente? Esa pregunta importa más de lo que parece, porque muchas culturas de silencio no nacen necesariamente de órdenes explícitas. Nacen de incentivos, de cálculo, de miedo racional. Ese es exactamente el punto incómodo de este documental, porque quizá el mecanismo nunca fue protección en sentido cinematográfico simplista. Quizá fue algo mucho más real, un ecosistema donde el costo de confrontar parecía demasiado alto, y ahí es donde esta historia se vuelve mucho más inquietante, porque si ese es el mecanismo, no depende de una sola persona, depende de estructura. Ahora avancemos, porque durante años, Sean Combs no fue solamente exitoso, fue omnipresente. MTV, premios, moda, alcohol premium, reality TV, negocios multimillonarios, relaciones con celebridades, eventos exclusivos, imagen de poder total. Ese tipo de presencia produce algo psicológico potentísimo: normalización. Cuando alguien aparece en todas partes durante décadas, el cerebro colectivo deja de verlo como figura vulnerable, empieza a verlo como institución, y las instituciones rara vez parecen fáciles de desafiar. Ese detalle importa muchísimo, porque en unos minutos vamos a entrar exactamente al punto donde empiezan a acumularse acusaciones públicas, demandas y señales de fractura. Pero antes hay que entender algo mucho más importante. ¿Qué tipo de ecosistema permite que ciertas figuras acumulen tanto capital simbólico que incluso la idea de cuestionarlas parezca, durante mucho tiempo, casi impensable? Porque cuando una figura deja de ser percibida como celebridad y empieza a sentirse como institución, las reglas cambian. Y Sean Combs llevaba décadas construyendo exactamente eso. No solo éxito, infraestructura de influencia. Ese matiz importa muchísimo, porque aquí mucha gente comete un error. Piensan que el poder en entretenimiento se mide solamente en dinero o fama. No, el verdadero poder muchas veces se mide en acceso. ¿A quién puedes llamar? ¿Quién te debe favores? ¿Quién quiere seguir cerca? ¿Quién teme quedar fuera? Ahí está el poder real. Y Sean Combs parecía operar exactamente en ese nivel. Durante años, construyó una imagen pública de empresario imparable. Bad Boy, Say John, acuerdos comerciales, televisión, licencias, eventos exclusivos, networking con figuras enormes del entretenimiento, deporte y negocios. Todo eso era visible. Todo eso alimentaba una percepción específica: intocabilidad. Ese detalle es clave, porque una cultura de silencio rara vez necesita instrucciones formales. A veces basta con reputación, con jerarquía, con incentivos. Y aquí hay que ser extremadamente precisos. No estamos diciendo que existiera una conspiración formal coordinada dentro de Hollywood para protegerlo. Eso sería una afirmación que requeriría evidencia directa, específica. Lo que sí estamos analizando es un fenómeno mucho más documentado en industrias de poder, como reputación, miedo profesional y estructuras de dependencia pueden inhibir confrontación pública. Eso sí es real. Y si miras históricamente otros grandes escándalos del entretenimiento, el patrón resulta inquietantemente familiar. La gente escucha cosas, circulan rumores, existen comentarios periféricos, pero pocos hablan públicamente. ¿Por qué? Porque el costo percibido puede ser enorme. Ese es exactamente el punto. Ahora avancemos hacia el contexto, porque Sean Combs no era simplemente otro ejecutivo musical, era una figura cultural de altísimo perfil durante décadas, y eso produce blindaje reputacional.
no jurídico, reputacional. Hay diferencia, porque cuando alguien está profundamente integrado a la cultura popular, desafiarlo públicamente implica otra clase de riesgo. El riesgo de no ser creído, el riesgo de parecer oportunista, el riesgo de quedar aislado profesionalmente. Ese miedo no siempre necesita verbalizarse, a veces se entiende implícitamente, y ahí empiezan a construirse silencios estructurales. Ahora pensemos en la industria musical de los 92.000, competitiva, masculinizada, jerárquica, altamente concentrada en poder informal, gatekeepers, ejecutivos, productores, acceso extremadamente desigual. Ese entorno importa muchísimo para entender por qué ciertas dinámicas pueden persistir durante años. Porque cuanto más vertical es una industria, más costoso puede ser confrontar a quienes ocupan la cima. Y Sean Combs estaba en la cima. Eso no es interpretación, eso es hecho histórico-cultural. Pero aquí aparece otra capa incómoda, la celebridad como escudo, porque el público muchas veces no percibe a ciertas figuras como personas falibles, las percibe como marcas, como símbolos, como íconos, y cuando eso ocurre, cualquier acusación pública enfrenta un obstáculo psicológico adicional, la incredulidad, el imposible. Debe haber otra explicación. Ese mecanismo es potentísimo y ha aparecido repetidamente en múltiples escándalos de figuras extremadamente conocidas, no porque toda acusación sea automáticamente cierta, sino porque la celebridad distorsiona percepción. Eso importa muchísimo aquí. Ahora avancemos hacia señales más concretas, porque durante años Sean Combs también estuvo vinculado públicamente a controversias legales y mediáticas de distintos tipos, no todas equivalentes, no todas comparables, pero sí suficientes para recordar algo importante. Las figuras extremadamente poderosas no existen en vacío. Por ejemplo, el incidente del club nocturno en 1999 y el proceso legal posterior fueron hechos públicos ampliamente cubiertos. Combs fue finalmente absuelto de ciertos cargos criminales en ese caso. Eso importa porque aquí vamos a mantener rigor absoluto. Hecho es hecho. Absolución es absolución. Pero el punto no es reinterpretar cada episodio retrospectivamente. El punto es observar cómo ciertas figuras sobreviven repetidamente a controversias manteniendo peso estructural intacto. Ese fenómeno sí es relevante, porque ayuda a construir percepción de resiliencia extrema. Y percepción de resiliencia extrema puede convertirse en percepción de inmunidad. Ahí empieza el verdadero problema. Ahora pensemos en la cultura del entretenimiento. Invitaciones exclusivas, after parties, networking cerrado, capital social, proximidad con figuras de alto perfil. Ese ecosistema genera una dinámica psicológica delicadísima, porque mucha gente quiere permanecer dentro, no fuera, y cuando el acceso mismo depende de relaciones, la confrontación se vuelve más costosa. Eso no prueba encubrimiento activo, pero sí ayuda a explicar culturas de silencio pasivo. Ese matiz es importantísimo, porque este documental no trata de fantasías conspirativas fáciles, trata de mecanismos reales de poder, y en unos minutos vamos a entrar exactamente al punto donde la conversación cambia de tono. Demandas civiles, acusaciones públicas de altísimo perfil, cronologías documentadas, y una ruptura mediática que alteró brutalmente la percepción pública, porque una cosa es rumor estructural y otra completamente distinta es cuando empiezan a aparecer acusaciones formales con consecuencias inmediatas. Ahí es donde incluso figuras aparentemente blindadas empiezan a descubrir algo peligroso.
La reputación puede proteger durante mucho tiempo, hasta que deja de hacerlo de golpe. Y cuando ese blindaje empieza a romperse, el colapso puede ser brutalmente rápido, porque el poder reputacional funciona de forma extraña. Puede parecer indestructible durante años, hasta que de pronto pierde masa crítica, y entonces todo cambia. Ese es exactamente el punto donde entramos ahora, 2023, porque ahí la conversación dejó de moverse principalmente en rumores, percepción o conversaciones periféricas. Entró al terreno de acusaciones civiles formales de enorme impacto público, y aquí vamos a ser quirúrgicamente precisos. En noviembre de 2023, Cassie Ventura, cantante y expareja de Sean Combs, presentó una demanda civil en Nueva York con acusaciones gravísimas, incluyendo alegaciones de abuso físico, coerción y otros comportamientos severos. Eso fue público, eso fue documentado judicialmente. Importa subrayar algo. Una demanda civil contiene alegaciones. No constituye automáticamente prueba judicial final de culpabilidad. Ese estándar importa muchísimo, pero también importa otro dato. La demanda fue resuelta extremadamente rápido mediante acuerdo. Ese hecho llamó poderosamente la atención pública, no porque un acuerdo constituya admisión automática de culpabilidad. Legalmente, no funciona así, pero sí porque alteró radicalmente la conversación mediática, porque de pronto el caso dejó de sentirse como simple ruido periférico, se volvió central. Ese fue el punto de inflexión, y aquí aparece algo psicológicamente muy importante. Cuando una figura poderosa enfrenta una primera ruptura pública seria, cambia el costo percibido para otros posibles denunciantes. Ese mecanismo ha aparecido repetidamente en otros casos de alto perfil. No prueba automáticamente nada nuevo, pero sí altera incentivos, porque donde antes podía existir miedo extremo a hablar, ahora aparece una pregunta distinta. ¿Y si ya no estoy sola? Ese cambio es gigantesco y puede modificar completamente dinámicas de silencio. Ese es exactamente el punto que interesa aquí. No solo el contenido específico de una acusación, sino cómo una ruptura pública cambia estructuras de miedo. Ahora pensemos en reputación. Durante décadas, Sean Combs proyectó poder, control, conexión, prestigio, pero una vez que una narrativa pública cambia, esa misma estructura puede invertirse, porque el capital reputacional deja de blindar y a veces empieza a atraer escrutinio. Ese giro puede ser violentísimo. Eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir, porque tras la demanda de Cassie aparecieron otras acusaciones civiles y señalamientos públicos. Nuevamente, alegaciones, no conclusiones automáticas. Vamos a mantener esa línea con rigor total, pero estructuralmente el patrón era claro. El costo percibido de hablar parecía estar cambiando, y eso es enorme, porque aquí está la pregunta más importante de esta historia. ¿Qué cambió exactamente? ¿Por qué un ecosistema donde una figura pareció intocable durante tanto tiempo de pronto empezó a fracturarse? La respuesta probablemente no está en un solo evento, está en acumulación, cambios culturales, mayor sensibilidad pública, menor tolerancia mediática, incentivos distintos y quizá algo todavía más importante, el debilitamiento de la percepción de inmunidad, porque mientras alguien parece completamente intocable, el silencio se autoalimenta, pero cuando esa percepción se rompe, el silencio pierde fuerza. Ese es un mecanismo humano muy real. Ahora avancemos a un punto que alteró brutalmente percepción pública. 2024, porque aquí ocurrió algo que cambió radicalmente la conversación mediática. CNN
publicó imágenes de vigilancia de hotel que mostraban una agresión física contra Cassie Ventura en 2016. Ese material se volvió central inmediatamente, porque ya no estábamos hablando solo de alegaciones escritas. Había evidencia visual pública de un episodio específico. Eso cambió percepción masiva, y enormemente. Posteriormente, Sean Combs publicó una declaración en video diciendo, entre otras cosas, que asumía responsabilidad por su comportamiento en ese incidente específico, calificándolo como inexcusable. Ese detalle importa, porque aquí estamos siendo extremadamente precisos con hechos documentables, pero el impacto estructural fue todavía más grande, porque visualmente, el blindaje reputacional sufrió una fractura gigantesca, y una vez que eso ocurre, la dinámica cambia brutalmente, porque el público, los medios y potenciales actores internos ya no perciben el mismo nivel de invulnerabilidad. Ese es exactamente el punto donde muchas estructuras de silencio colapsan, no necesariamente porque todo cambie moralmente de un día a otro, sino porque cambia percepción de riesgo. Ese detalle es clave, porque explica muchísimo mejor que la idea simplista de pronto todos supieron. No, muchas veces los ecosistemas no cambian solo por información, cambian por incentivos, por credibilidad, por costo percibido, por ruptura psicológica, y eso parece haber ocurrido aquí. Pero todavía falta la parte más delicada, porque una cosa es daño reputacional, otra completamente distinta es cuando entran autoridades federales, investigaciones y escalada institucional seria. Ahí es donde la conversación deja de ser solamente mediática. Y cuando eso ocurre, incluso las figuras más poderosas descubren algo brutal. Hollywood puede amplificar reputación, pero no siempre puede sostenerla cuando el sistema institucional empieza a moverse. Y cuando las instituciones empiezan a moverse, la historia cambia de categoría, porque una cosa es sobrevivir controversias mediáticas, otra completamente distinta es enfrentar presión institucional real. Ahí el ecosistema del entretenimiento deja de ser el centro del tablero, y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. 2024, agentes federales realizaron allanamientos públicos en propiedades vinculadas a Sean Combs en Los Ángeles y Miami. Eso fue hecho público ampliamente. Las imágenes circularon por todo el mundo. Vehículos federales, presencia táctica, cobertura masiva. Ese tipo de escena cambia brutalmente percepción pública, porque incluso antes de cualquier conclusión judicial final, comunica algo poderoso, que el caso ya no está contenido en rumores, litigios civiles o conversación mediática. Ahora existe escalada institucional visible. Ese momento importa muchísimo, porque psicológicamente destruye parte del aura de invulnerabilidad. Y aquí aparece un punto clave. El verdadero poder de una figura pública muchas veces depende de percepción, no solo de recursos reales. Cuando la percepción cambia, el ecosistema alrededor reacciona. Aliados recalculan, marcas observan, medios endurecen cobertura, actores periféricos reconsideran silencio. Ese cambio de incentivos importa muchísimo, porque ayuda a explicar por qué ciertas figuras parecen resistir durante años hasta que de pronto no. Ahora hagamos una pausa importante, porque aquí es fácil caer en narrativa simplista. No lo tocaron hasta ahora porque todos lo protegían. Ese tipo de frase es emocionalmente potente, pero demasiado simplista. La realidad suele ser más compleja. En algunos ecosistemas hay miedo, en otros cálculo profesional, en otros ausencia de pruebas públicas suficientes, en otros incentivos distorsionados, y a veces todo eso coexistiendo.
Ese matiz importa muchísimo si queremos hacer análisis serio, porque nuestro objetivo no es fabricar villanos colectivos caricaturescos, es entender mecanismos, y el mecanismo aquí parece inquietantemente claro. Mientras una figura proyecta poder, acceso y resiliencia pública, confrontarla parece costoso. Cuando esa proyección se fractura, el costo cambia. Eso altera comportamiento. Ese patrón es profundamente humano. Ahora pensemos en Hollywood en sentido amplio, no como conspiración monolítica, sino como ecosistema de relaciones, reputación y capital social. Ese entorno premia cercanía con poder. Eso no es secreto, no necesariamente porque todos compartan intenciones oscuras, sino porque así funcionan estructuras de acceso. La proximidad a figuras influyentes genera oportunidades, y donde hay oportunidades, también hay incentivos para evitar conflicto. Ese punto es central, porque explica cómo pueden emerger culturas de silencio sin necesidad de coordinación explícita. Nadie necesita mandar un memo diciendo «protejan a X». A veces basta con que todos entiendan implícitamente el costo de incomodar a ciertas figuras. Ese tipo de mecanismo es mucho más realista y mucho más inquietante, porque es sistémico. Ahora avancemos hacia la pregunta verdaderamente incómoda. ¿Por qué algunas estructuras aguantan tanto tiempo antes de fracturarse? Hay varias razones posibles. Primero, reputación acumulada. Segundo, asimetría de poder. Tercero, miedo profesional. Cuarto, incredulidad pública. Quinto, ausencia de detonador suficientemente visible. Ese último punto importa muchísimo, porque muchas historias estructurales no cambian hasta que aparece un evento imposible de ignorar. Y aquí, visualmente, mediáticamente e institucionalmente, varios detonadores llegaron casi encadenados. Eso altera completamente dinámica pública. Ahora pensemos en dinero, porque el dinero no compra automáticamente inmunidad institucional, pero sí puede comprar acceso a defensa legal robusta, relaciones públicas sofisticadas y capacidad de gestión reputacional. Ese detalle importa muchísimo, no como insinuación criminal, como observación estructural. Las figuras con recursos masivos enfrentan crisis de manera distinta a personas comunes. Eso es simplemente realidad. Y cuando combinas dinero con fama, redes y capital cultural, obtienes una estructura de resistencia mucho mayor. Ese punto es esencial para entender por qué ciertas figuras parecen soportar presiones enormes, pero incluso estructuras fuertes tienen límites. Y aquí aparece algo todavía más interesante: el cambio cultural, porque el ecosistema mediático de 2024 no es el mismo de 2004, ni remotamente. Mayor sensibilidad pública, mayor circulación digital, menor control narrativo centralizado, más presión social, más visibilidad instantánea. Todo eso cambia el tablero. Lo que antes podía permanecer encapsulado dentro de círculos cerrados hoy puede explotar globalmente en horas. Ese cambio importa muchísimo, porque quizá parte de la respuesta no sea solo qué hizo Diddy, sino qué cambió alrededor de Diddy. Esa diferencia es gigantesca, porque desplaza la conversación desde un individuo hacia mecanismos de poder contemporáneos. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más incómoda, porque quizá el verdadero tema nunca fue solo una celebridad específica, sino cómo funcionan ecosistemas enteros cuando poder, dinero, reputación y miedo se combinan durante demasiado tiempo. Pero todavía falta la parte más delicada de todas, porque una cosa es analizar percepción pública
Otra completamente distinta es entender cómo opera el miedo privado dentro de estructuras de poder. Y ahí probablemente está una de las respuestas más oscuras de todo este caso, porque el miedo privado casi nunca se ve desde afuera, y sin embargo, puede ser el mecanismo más poderoso de todos. No siempre hablamos de amenazas explícitas. A veces hablamos de cálculo interno, de esa voz que dice, no me conviene meterme, no tengo cómo probarlo, nadie me va a creer, puedo perder demasiado. Ese tipo de miedo no deja documentos, no deja titulares, pero puede moldear conductas durante años. Y si combinas ese miedo con una figura percibida como extremadamente poderosa, el efecto puede multiplicarse. Ese es probablemente uno de los mecanismos más incómodos de toda esta historia, porque no necesita conspiración, necesita incentivos humanos normales funcionando dentro de una estructura desigual. Ahora pensemos en la industria del entretenimiento de forma realista. Carreras frágiles, relaciones informales, puertas controladas por pocas personas, reputaciones que pueden alterarse rápido. Ese entorno históricamente no ha sido precisamente un laboratorio de simetría de poder. Ese detalle importa muchísimo, porque cuanto más desigual es una estructura, más racional puede parecer el silencio para quienes ocupan posiciones vulnerables. Y ahí aparece una distinción importante. Silencio no necesariamente significa complicidad activa. A veces significa autopreservación. Ese matiz es crítico, porque si no lo entiendes, simplificas brutalmente cómo operan ecosistemas de poder. Ahora pensemos en el efecto celebridad, porque aquí entra otro fenómeno psicológico potentísimo, la cercanía aspiracional. Muchas personas dentro del entretenimiento no solo trabajan cerca de figuras poderosas, aspiran a mantenerse cerca, a crecer dentro del mismo ecosistema, a no quedar marcadas como problemáticas. Eso genera incentivos muy reales, y esos incentivos pueden inhibir confrontación incluso sin coerción explícita. Ese punto es esencial, porque ayuda a explicar culturas de silencio pasivo. Ahora, volvamos a la pregunta del título. ¿Quién protegía a Didi? La respuesta más incómoda hasta ahora quizá es esta. No necesariamente una sola persona. Tal vez lo protegía una estructura de incentivos donde demasiadas personas tenían razones para no confrontar. Ese giro cambia completamente el documental, porque deja de ser historia de un protector secreto y se convierte en historia de sistema. Eso es mucho más realista y mucho más inquietante, porque los sistemas no necesitan coordinación total para producir silencio. Ahora pensemos en reputación mediática. Durante años, Sean Combs cultivó una imagen de éxito, lujo, poder y sofisticación empresarial. Ese branding importa muchísimo, porque las marcas públicas alteran percepción. Cuando alguien es visto como visionario, constructor o ícono cultural, el filtro cognitivo del público cambia. Las acusaciones no entran sobre terreno neutral, entran contra una narrativa ya consolidada. Eso puede retrasar cambios de percepción, muchísimo. Y si además existe admiración, nostalgia cultural o capital simbólico acumulado, todavía más. Ese mecanismo ha aparecido una y otra vez en otros casos de figuras extremadamente conocidas. No porque toda acusación sea automáticamente cierta, sino porque la fama altera procesamiento social. Ese punto importa demasiado. Ahora sumemos otra capa, la fragmentación de información, porque antes del punto de ruptura pública, muchas veces lo que existe son piezas dispersas, comentarios, rumores, historias inconexas, percepciones periféricas.
nada necesariamente consolidado de forma pública contundente. Eso dificulta acción colectiva, porque el cerebro humano reacciona distinto ante señales fragmentadas que ante detonadores visibles. Ese detalle importa muchísimo y explica por qué algunos ecosistemas parecen inertes hasta que de pronto reaccionan violentamente, no siempre porque de pronto todo se supo, a veces porque la estructura de credibilidad cambia. Eso es diferente. Ahora pensemos en medios, porque también aquí hay incentivos. No toda información se publica automáticamente. Hay estándares editoriales, riesgo legal, verificación, presión reputacional, complejidad probatoria. Todo eso existe. Y cuando una figura tiene recursos enormes, la ecuación se vuelve todavía más delicada. Ese punto es incómodo pero real. No como insinuación específica contra medios particulares, como observación estructural sobre poder, litigio y reputación. Ahora avancemos hacia algo todavía más importante. ¿Qué ocurre cuando el miedo empieza a invertirse? Porque aquí está el verdadero punto de quiebre. Mientras confrontar a una figura poderosa parece más costoso que callar, el silencio domina. Pero cuando callar empieza a parecer más costoso, la dinámica cambia completamente. Ese cambio es brutal y parece exactamente lo que ocurrió aquí, porque tras detonadores públicos, cobertura intensificada y escalada institucional, la ecuación psicológica cambió. Ahora hablar podía parecer más viable y guardar silencio más riesgoso. Ese tipo de inversión altera ecosistemas enteros. Ese probablemente es el momento exacto donde figuras aparentemente intocables empiezan a descubrir algo devastador. El poder reputacional depende de percepción colectiva, y cuando esa percepción se revierte, la misma estructura que antes protegía puede empezar a aislarte. Pero todavía falta el núcleo más inquietante de toda esta historia, porque hasta ahora hemos hablado de miedo profesional, reputación y estructuras de silencio. Lo que falta entender es algo todavía más crudo: cómo el dinero y el acceso pueden alterar completamente el ritmo al que ciertos sistemas reaccionan, porque el dinero no cambia necesariamente la verdad de una acusación, pero sí puede cambiar el entorno donde esa verdad se disputa. Y esa diferencia importa muchísimo, porque cuando una figura concentra recursos enormes, la crisis no se parece a la de una persona común. Hay defensa legal robusta, gestión reputacional, relaciones públicas, capacidad de respuesta estratégica, tiempo, acceso. Todo eso altera ritmo. No como prueba automática de culpabilidad, como realidad estructural. Ese matiz es importantísimo, porque si queremos entender cómo ciertas figuras parecen resistir durante años, tenemos que mirar arquitectura de poder, no solo conducta individual. Ahora pensemos en acceso, porque el acceso es una moneda brutal dentro del entretenimiento. Acceso a eventos, acceso a ejecutivos, acceso a colaboraciones, acceso a capital cultural. Ese tipo de moneda genera dependencia, y donde hay dependencia, hay cautela. Ese mecanismo puede funcionar incluso sin amenazas explícitas, simplemente por cálculo racional. Ese detalle es clave, porque explica cómo ciertos ecosistemas generan silencio sin necesidad de órdenes. Ahora volvamos a Sean Combs como operador empresarial. No solo artista, empresario, marca, connector. Ese perfil cambia completamente el tipo de influencia, porque no hablamos solamente de alguien que vende música, hablamos de alguien integrado a múltiples capas del ecosistema. Y mientras más capas ocupas, más personas tienen incentivos para no romper relación abruptamente. Eso es estructural, no conspirativo.
pero puede producir efectos muy reales. Ahora pensemos en otro fenómeno, el halo de éxito, porque socialmente tendemos a transferir atributos positivos entre dominios. Si alguien parece brillante en negocios, carismático en medios y exitoso públicamente, muchas personas inconscientemente extienden credibilidad general. Ese sesgo cognitivo es real y puede distorsionar percepción pública brutalmente. Ese detalle importa muchísimo porque significa que el poder reputacional no protege solo por miedo, también protege por admiración. Y admiración puede ser una fuerza potentísima de distorsión social. Ahora sumemos celebridades periféricas, fotografías, eventos, networking, proximidad pública. Ese ecosistema genera otra ilusión psicológica peligrosa, la validación por asociación. Si todos están cerca, debe estar bien. Ese razonamiento no siempre es consciente, pero opera muchísimo. Ese es otro mecanismo que ayuda a explicar por qué ciertas figuras parecen blindadas culturalmente. No porque cada persona cercana sepa todo. Esa sería una simplificación irresponsable, sino porque la proximidad pública genera legitimidad percibida. Ese matiz importa muchísimo. Ahora avancemos hacia el verdadero punto de ruptura, porque aquí la historia empieza a moverse más rápido. Una vez que entran detonadores visibles, cobertura intensa y escrutinio institucional, el ecosistema recalcula, y ese recálculo puede ser brutal. Marcas se distancian, aliados guardan silencio, relaciones cambian tono, el mismo acceso que antes protegía empieza a evaporarse. Ese fenómeno es fascinante y brutal, porque demuestra algo profundamente humano. El poder social depende muchísimo más de percepción colectiva de lo que la gente cree. No basta con tener dinero, necesitas legitimidad funcional, y cuando esa legitimidad se erosiona, la estructura empieza a crujir. Eso parece exactamente lo que ocurrió aquí. Ahora pensemos en timing, porque aquí aparece una pregunta durísima. ¿Por qué ahora? No en abstracto moral, en términos estructurales. ¿Por qué ciertos ecosistemas reaccionan cuando reaccionan? La respuesta probablemente mezcla múltiples variables: cambios culturales, mayor sensibilidad pública, detonadores visibles, riesgo institucional, costo reputacional creciente, cambio de incentivos. Eso es mucho más plausible que explicaciones mágicas, y mucho más útil, porque ayuda a entender mecanismos replicables. Ahora pensemos en Hollywood como símbolo, no como organización secreta coordinada, como ecosistema. Ese ecosistema históricamente ha demostrado vulnerabilidades estructurales frente a poder concentrado. No es caso único, no es fenómeno nuevo. Ese contexto importa muchísimo, porque nos obliga a desplazar la pregunta desde una sola celebridad hacia cómo operan industrias enteras. Y quizá ahí está la parte más inquietante, porque si el problema es sistémico, entonces la historia deja de tratar solo de Sean Combs, se vuelve espejo de estructuras más grandes. Ese es un giro mucho más incómodo. Ahora pensemos en percepción pública otra vez, porque incluso hoy mucha gente sigue buscando explicación tipo thriller. ¿Quién lo cubría? ¿Quién sabía? ¿Quién protegía? Esas preguntas son emocionalmente potentes, pero quizá incompletas, porque a veces el verdadero mecanismo no es una sala secreta llena de conspiradores. A veces es algo mucho más banal y más peligroso: incentivos mal alineados, miedo racional, dependencia profesional, capital reputacional, asimetría de poder, todo coexistiendo. Ese sistema puede producir resultados devastadores sin coordinación explícita.
Y eso probablemente es mucho más inquietante. Pero todavía falta el golpe más fuerte, porque una cosa es entender cómo una figura parece intocable. Otra completamente distinta es entender qué mecanismo exacto hace que de pronto deje de serlo. Y ese mecanismo probablemente no es el que la mayoría imagina, porque mucha gente piensa que figuras así caen cuando finalmente alguien poderoso decide detenerlas. A veces ocurre, pero muchas veces el punto de quiebre es mucho más estructural, un cambio de incentivos. Ese detalle importa muchísimo, porque mientras proteger distancia, reputación o silencio parezca racional, el sistema se sostiene. Cuando esa ecuación cambia, el sistema se fractura. Eso parece exactamente lo que ocurrió aquí. Ahora pensemos en reputación como activo financiero. Sí, financiero, porque en entretenimiento, reputación no es solo imagen, es capacidad de generar dinero, contratos, distribución, relaciones comerciales, marca personal, licencias, acceso. Cuando reputación deja de producir valor y empieza a generar riesgo, el ecosistema reacciona. Ese es un punto brutal, porque explica por qué algunas figuras parecen blindadas hasta que dejan de ser rentables reputacionalmente. No es necesariamente moralidad súbita. A veces es cálculo. Ese pensamiento incomoda muchísimo, pero ayuda a entender estructuras reales de poder. Ahora pensemos en presión institucional, porque una vez que el costo legal, reputacional o comercial sube suficientemente, las dinámicas cambian. El silencio deja de ser neutral. Y eso importa muchísimo, porque gran parte de las culturas de silencio sobreviven precisamente mientras callar parece la opción menos costosa. Cuando esa percepción se invierte, el comportamiento colectivo cambia rápido. Ese patrón aparece en múltiples escándalos históricos. No porque todos sean iguales, porque los incentivos humanos se parecen. Ahora, pensemos en la audiencia pública, porque aquí también hubo un cambio enorme. El público de 2024 no procesa escándalos como el público de principios de los 2000. Velocidad digital, memoria colectiva distinta, mayor sensibilidad frente a dinámicas de abuso y poder, menor control narrativo centralizado. Todo eso importa muchísimo, porque incluso el ecosistema mediático responde distinto cuando percibe presión social diferente. Ese cambio altera comportamiento institucional. Ahora pensemos en evidencia visual otra vez, porque aquí hay que ser fríos. Las imágenes públicas del hotel alteraron brutalmente percepción. Ese tipo de material rompe filtros cognitivos, porque ya no depende solamente de interpretación textual. La reacción social cambia, y cuando cambia percepción pública masiva, cambian incentivos empresariales, mediáticos y profesionales. Ese detalle probablemente aceleró muchísimo el colapso reputacional, no necesariamente porque nadie supiera nada antes, sino porque el umbral psicológico colectivo cambió. Ese matiz importa demasiado. Ahora volvamos a la pregunta más incómoda. ¿Hollywood lo protegía? Si entendemos Hollywood como conspiración centralizada coordinada, no tenemos base seria para afirmar eso así. Pero si entendemos Hollywood como ecosistema donde poder, reputación, acceso e incentivos pueden inhibir confrontación, la conversación cambia radicalmente y probablemente se vuelve mucho más honesta, porque entonces ya no buscamos un villano colectivo caricaturesco, buscamos mecanismos. Ese es el verdadero corazón del documental. Ahora pensemos en miedo. No miedo abstracto, miedo concreto, miedo a quedar fuera, miedo a no ser creído, miedo a perder carrera, miedo a enfrentar poder económico.
Ese tipo de miedo puede moldear comportamientos brutalmente racionales. Y cuando se combina con admiración pública, dependencia profesional y capital reputacional, el silencio puede volverse extraordinariamente resistente. Ese mecanismo no necesita coordinación explícita, solo necesita estructura desigual. Ese es exactamente el punto más inquietante hasta ahora, porque significa que ciertas figuras pueden parecer protegidas sin que necesariamente exista un protector maestro moviendo piezas. El sistema mismo puede producir el efecto. Eso es muchísimo más perturbador, porque es replicable. Ahora pensemos en otras industrias: política, medios, deporte, empresas. Siempre que una figura concentra suficiente poder, acceso y capacidad de castigo indirecto, surgen dinámicas parecidas. Eso convierte esta historia en algo mucho más grande que un caso individual. La convierte en estudio sobre arquitectura de poder. Y quizá ahí está el verdadero giro, porque tal vez la caída de Sean Combs no explica solo a Sean Combs. Explica qué ocurre cuando un ecosistema entero deja de encontrar rentable la percepción de intocabilidad. Ese cambio puede ser devastadoramente rápido, y aquí viene la parte más brutal, porque cuando el sistema decide recalcular, la velocidad del aislamiento puede ser casi tan extrema como antes fue la velocidad de validación. Ese fenómeno dice muchísimo sobre cómo funciona realmente el poder cultural, pero todavía falta una última capa, porque entender el colapso no basta. Hay que entender por qué la fascinación pública con estas figuras intocables se repite una y otra vez. Y esa respuesta probablemente dice algo incómodo, no solo sobre Hollywood, sino sobre nosotros, porque aquí hay una verdad incómoda. El público también participa en la construcción de intocabilidad, no de manera simple, no como culpabilidad colectiva caricaturesca, pero sí como parte del ecosistema, porque adoramos figuras de poder, adoramos ascenso, dominio, exceso, lujo, acceso imposible. La celebridad extrema vende precisamente porque representa algo aspiracional y peligroso al mismo tiempo. Ese detalle importa muchísimo, porque cuando una figura se convierte en mito cultural, cuestionarla públicamente se vuelve psicológicamente más difícil. No solo dentro de la industria, también fuera. Ese fenómeno es real. Ahora pensemos en el branding del poder. Sean Combs no vendía solo música, vendía éxito, control, lujo, ambición implacable. Ese paquete tiene enorme magnetismo cultural, especialmente en ecosistemas donde riqueza y dominio son símbolos aspiracionales. Ese detalle ayuda a entender por qué ciertas figuras generan fascinación incluso cuando alrededor circulan controversias. No porque toda controversia sea automáticamente verdad, sino porque el poder mismo seduce. Ese es el punto incómodo. Ahora pensemos en entretenimiento como maquinaria narrativa, porque Hollywood, en sentido amplio cultural, sabe construir personajes: el visionario, el disruptor, el magnate, el superviviente, el rey del juego. Esos arquetipos venden brutalmente, y cuando una figura encaja ahí durante años, la narrativa pública se solidifica. Eso altera percepción colectiva. Ese detalle importa muchísimo, porque explica por qué algunas figuras parecen inmunes al escepticismo durante largos periodos, no solo por miedo interno, también por fascinación externa. Ahora pensemos en otra cosa: el hambre pública por explicaciones simples, porque cada vez que un caso así explota, aparece la misma necesidad emocional. ¿Quién sabía? ¿Quién protegía? ¿Quién era el verdadero villano? Es comprensible. El cerebro humano ama historias limpias,
pero los sistemas reales rara vez funcionan así. Y eso frustra, porque una red de incentivos difusos resulta mucho menos satisfactoria que una conspiración central, pero muchas veces es mucho más plausible. Ese matiz importa muchísimo, porque probablemente estamos viendo precisamente eso, no necesariamente una sala llena de personas diseñando encubrimiento coordinado, sino estructuras donde demasiados incentivos empujaban hacia inacción, cautela o silencio. Eso es otra cosa, y quizá más peligrosa, porque es menos visible. Ahora pensemos en memoria cultural. ¿Cuántas veces hemos visto figuras gigantes parecer imposibles de tocar hasta que de pronto colapsan? Demasiadas. Ese patrón debería hacernos pensar, no sobre una industria específica únicamente, sobre arquitectura de poder, porque siempre aparecen ingredientes similares: capital, acceso, admiración, miedo, reputación, asimetría. Es casi fórmula. Y eso es lo inquietante. No que sea único, que sea reconocible. Ahora volvamos a Sean Combs, porque aquí el punto más importante no es reducir toda una vida pública a una narrativa única, simplista. El punto es entender mecanismos. ¿Cómo una figura de ese tamaño pareció resistir tanto? La respuesta más honesta hasta ahora probablemente mezcla capital reputacional, poder estructural, ecosistema dependiente de acceso, miedo profesional, fascinación pública y detonadores tardíos que cambiaron incentivos. Eso es mucho menos cinematográfico, pero mucho más serio. Ahora pensemos en nosotros como audiencia, porque aquí hay una pregunta incómoda. ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias? No solo por indignación, también por voyeurismo cultural, porque ver caer figuras aparentemente intocables produce una mezcla extraña de horror, justicia y fascinación. Ese impulso es profundamente humano y también forma parte del ecosistema. Ese detalle importa muchísimo, porque significa que el mismo público que ayuda a construir mitos después consume intensamente su destrucción. Es brutal, pero real. Ahora pensemos en reputación otra vez, porque la reputación no es verdad, es percepción colectiva, y percepción colectiva puede sostener poder durante muchísimo tiempo, hasta que cambia. Ese cambio puede sentirse súbito, pero casi nunca nace de la nada. Suele ser acumulativo, invisible durante años, explosivo al final. Eso parece describir exactamente este caso, pero todavía falta la pregunta más importante de todas. No qué pasó, no quién protegía, algo más incómodo. ¿Qué mecanismo permite que sigamos produciendo figuras aparentemente intocables una y otra vez? Porque si no entendemos eso, esta historia no será excepción, será patrón. Y si es patrón, entonces la pregunta deja de tratar sobre una sola celebridad. Empieza a tratar sobre el sistema que repetidamente produce este tipo de figuras. Ese es el verdadero punto incómodo, porque resulta mucho más fácil pensar: ese caso fue una anomalía. Mucho más difícil aceptar: los incentivos que permiten estas dinámicas siguen existiendo. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente inquietante, porque los mecanismos no son misteriosos, son bastante humanos: concentración de poder, asimetría de acceso, dependencia profesional, fascinación pública, capital reputacional, costo percibido de confrontación. Todo eso sigue existiendo, no solo en música, no solo en Hollywood, en muchísimos ecosistemas. Ese es exactamente el motivo por el que este caso importa más allá del nombre específico. Ahora pensemos en intocabilidad como construcción psicológica,
porque nadie nace intocable. La intocabilidad se fabrica, poco a poco, con éxitos, con visibilidad, con conexiones, con repetida validación social, con señales públicas de que el sistema sigue funcionando normalmente alrededor de la figura. Ese último punto importa muchísimo, porque cuando el entorno sigue validando a alguien, la percepción colectiva interpreta estabilidad, y estabilidad alimenta confianza. Incluso cuando desde fuera puedan circular preguntas, rumores o controversias, ese mecanismo es potentísimo. Ahora pensemos en normalización, porque quizá uno de los procesos más peligrosos dentro de cualquier ecosistema de poder es precisamente ese, la normalización gradual. Nada parece suficientemente disruptivo. Todo se absorbe, todo continúa. Eventos siguen, contratos siguen, relaciones siguen. Eso comunica algo implícito. No pasa nada. Y esa señal puede ser devastadora porque altera comportamiento colectivo. Ese detalle importa muchísimo. Ahora pensemos en quienes están abajo en la estructura. Artistas emergentes, empleados, colaboradores periféricos, personas con menos recursos. La ecuación para ellos no se parece a la del observador externo. Desde afuera es fácil preguntar, ¿por qué nadie habló? Desde dentro, la pregunta puede sentirse completamente distinta. ¿Qué me cuesta hablar? Ese matiz es brutal, porque devuelve humanidad al análisis y explica muchísimo mejor cómo sobreviven ciertas estructuras. No necesariamente por maldad colectiva, muchas veces por desigualdad de riesgo. Ese punto es central. Ahora pensemos en justicia reputacional, porque aquí hay otro fenómeno extraño. Cuando una figura finalmente pierde blindaje, parte del ecosistema que antes parecía cómodo cerca desaparece rapidísimo. Ese comportamiento también dice muchísimo, porque revela cuánto del poder social depende de legitimidad compartida, no solo de dinero, no solo de fama, legitimidad. Y cuando esa legitimidad se rompe, incluso redes antes funcionales pueden evaporarse. Eso parece haber ocurrido aquí. Ahora pensemos en la obsesión pública con quién sabía. Es una pregunta legítima, pero quizá no siempre es la más útil, porque incluso si nunca identificas un supuesto gran protector central, sigues pudiendo entender el mecanismo, y ese mecanismo puede ser mucho más importante, porque es replicable. Un sistema donde demasiadas personas perciben silencio como racional. Ese tipo de sistema no necesita conspiración explícita, solo incentivos mal alineados. Ese probablemente es uno de los hallazgos más inquietantes de todo este documental. Ahora pensemos en el colapso, porque aquí mucha gente ve velocidad y piensa sorpresa total, pero los colapsos reputacionales suelen parecer súbitos solo desde afuera. Internamente, muchas veces son acumulaciones largas, presión, cambios culturales, detonadores, inversión de incentivos, pérdida de legitimidad, todo convergiendo. Entonces de pronto parece explosión instantánea, pero casi nunca nace de cero. Ese matiz importa muchísimo. Ahora volvamos al miedo, porque probablemente fue una de las piezas más importantes de todo este sistema. No necesariamente miedo dramático cinematográfico, miedo racional, miedo profesional, miedo reputacional, miedo económico. Ese tipo de miedo es mucho más cotidiano y precisamente por eso mucho más peligroso, porque se normaliza, se racionaliza, se vuelve invisible. Ese es exactamente el tipo de mecanismo que permite que ciertas figuras parezcan imposibles de tocar durante años. Y aquí llegamos a la pregunta final antes del cierre. Quizá nunca fue ¿quién protegía a Didi? Quizá siempre fue
¿Qué estructura hacía que proteger distancia, silencio o cautela pareciera racional para demasiadas personas? Ese cambio de pregunta es gigantesco, porque transforma la historia de individuo en historia de sistema. Y esa diferencia cambia completamente la conclusión, porque si el problema es sistémico, entonces la caída de una figura no necesariamente significa que el mecanismo desapareció, solo significa que esta vez dejó de funcionar. Y esa probablemente es la parte más inquietante de toda esta historia, que mucha gente verá la caída de Sean Combs como el final del problema, cuando quizá lo más honesto es verla como evidencia de cómo funciona el problema, porque si este documental tratara solamente de un hombre, sería mucho más cómodo, más simple, más fácil de digerir. Un villano, una caída, caso cerrado, pero la realidad parece bastante más incómoda, porque lo verdaderamente perturbador no es solo que una figura poderosa pueda acumular tanta influencia, es entender cuántos mecanismos normales del sistema pueden ayudar a sostener esa influencia durante años. Ese es el verdadero centro de esta historia, no una conspiración hollywoodense de caricatura, algo mucho más real, más frío, más replicable. Reputación convertida en blindaje, poder convertido en cautela colectiva, acceso convertido en moneda de silencio, fascinación pública convertida en legitimidad. Ese tipo de arquitectura no necesita instrucciones secretas, solo necesita incentivos humanos funcionando exactamente como suelen funcionar. Y eso debería incomodar muchísimo, porque significa que este patrón no depende de una sola industria. Puede aparecer donde exista concentración extrema de poder. Entretenimiento, política, deporte, empresas, medios, cualquier ecosistema con jerarquías fuertes y asimetrías profundas. Ese es el verdadero problema. Ahora volvamos a la pregunta del título. ¿Quién protegía a Diddy Combs? Después de todo lo que hemos recorrido, la respuesta más honesta probablemente no sea un nombre. Probablemente sea un mecanismo, una combinación de reputación, dinero, acceso, fascinación pública, miedo profesional y estructuras donde confrontar parecía demasiado costoso. Esa respuesta no es tan cinematográfica, pero quizá es mucho más inquietante, porque es más realista. Ahora seamos precisos con algo importante. Sean Combs enfrenta alegaciones públicas gravísimas y procesos ampliamente reportados. Pero nuestro objetivo aquí no ha sido sustituir tribunales ni fabricar conclusiones fuera de hechos documentados. Nuestro objetivo ha sido entender estructura de poder, y ahí la conversación sigue siendo completamente válida, porque independientemente de resultados judiciales específicos futuros, la pregunta sistémica permanece. ¿Cómo se construye la percepción de intocabilidad? Esa es la verdadera lección, y quizá la respuesta es brutalmente simple. Paso 1, éxito masivo. Paso 2, acceso. Paso 3, legitimidad cultural. Paso 4, dependencia del ecosistema. Paso 5, miedo racional. Paso 6, silencio autoalimentado. Esa secuencia debería sonar familiar, porque aparece una y otra vez. No solo aquí. Ese patrón es lo verdaderamente perturbador. Ahora, pensemos en la caída, porque también aquí hay una lección brutal. El mismo sistema que ayuda a fabricar intocabilidad puede abandonar rapidísimo cuando los incentivos cambian. Eso dice muchísimo sobre el poder social. No es estable por esencia. Es estable mientras suficiente gente siga creyendo en él. Cuando esa creencia colapsa, la estructura puede desmoronarse violentamente. Eso parece exactamente lo que vimos.
Y honestamente, esa velocidad también debería hacernos pensar, porque revela cuánto del poder cultural es percepción colectiva sostenida. Ahora pensemos en nosotros. Sí, nosotros, porque el público no es observador neutral total. Consumimos mitos, elevamos figuras, convertimos éxito en autoridad moral, confundimos riqueza con credibilidad, acceso con legitimidad. Ese fenómeno cultural importa muchísimo, porque sin fascinación colectiva, muchas arquitecturas de intocabilidad serían mucho más difíciles de sostener. Ese es otro espejo incómodo. Ahora, volvamos a Hollywood, no como villano monolítico, como ecosistema humano, con incentivos, con ambición, con miedo, con dependencia, con cálculo. Ese ecosistema no necesita ser perfectamente coordinado para producir silencio. Solo necesita funcionar como muchas estructuras humanas de poder funcionan. Ese es probablemente el hallazgo más serio de toda esta historia, porque desplaza la conversación desde conspiración fácil hacia análisis estructural real. Y ahí la conclusión cambia brutalmente. Lo más inquietante quizá no sea la caída de Sean Combs, sino entender qué mecanismos permiten que figuras así parezcan intocables durante tanto tiempo. Porque si esos mecanismos siguen existiendo, el próximo caso probablemente no será anomalía, será repetición. Déjamelo en comentarios. ¿Crees que figuras así son protegidas por personas concretas? ¿O por sistemas enteros de incentivos y silencio? Y suscríbete si quieres más historias donde el verdadero poder casi nunca opera exactamente como parece en los titulares.